¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la perfección del amor, que como ya hemos dicho es el caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es amor y es perfecto. Por eso en este programa meditamos siempre temas que nos vayan mostrando este camino que termina en Dios. Aquí en cabina como invitado de lujo tenemos hoy al padre Elías Morales, al que saludamos. Buenos días, padre. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todo el público. Tenemos también en cabina, aquí acompañándonos, al seminarista Ulises Gutiérrez. Te saludo. Buenos días, Ulises. Buenos días, ingeniero. Bien, padre, pues la última vez que estuvimos aquí revisábamos, usted y yo, algo sobre esas criaturas que al mismo tiempo que el universo material fueron creados, esos dos hemisferios de la creación, el universo espiritual y el material, con sus pobladores correspondientes, los humanos, las criaturas inanimadas, los irracionales y el hombre, ese Homo sapiens, ese hombre racional, dotado de un alma y de un cuerpo que corresponde a esos dos hemisferios. Sin duda que somos seres complejos, ya que somos materiales y correspondemos al universo material, pero también somos espirituales y correspondemos al universo espiritual. Pero hay criaturas puramente espirituales, me refiero a los ángeles, padre. El hecho de que en el credo nosotros profesemos las cosas creadas, visibles e invisibles, aquí entra estos seres espirituales, porque esta existencia de los ángeles, que son seres espirituales no corporales, que la Iglesia y sobre todo que la Sagrada Escritura llaman habitualmente ángeles propiamente, ahora es una verdad de fe. Y nosotros podemos ver el testimonio de la Escritura, que es muy claro, y en unas palabras que dice San Agustín, que define ante todo el nombre de ángel en su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré, dice San Agustín, que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Y con todo su ser, los ángeles son servidores, mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Nos dice que el texto de San Mateo. Pero podemos hacer una pregunta: ¿qué relación tienen los ángeles con Jesucristo? O aún en esto de su naturaleza. Es cierto que los ángeles no reciben de Jesucristo absolutamente nada, sino más bien son los que están como medianeros de Dios y los hombres. Los ángeles se unen a Jesucristo en muchas ocasiones para adorar a Dios, pero sobre todo para ir designando el camino de los hombres. Cuando nos unimos nosotros a Cristo para adorar a Dios, nos unimos también a estos ángeles, a la comunión de los santos, y con cierta razón, porque son los seres que ven constantemente el rostro de Dios. Por eso podemos definir de esa manera la naturaleza y la finalidad de los ángeles. Y hablando de naturaleza, pues la naturaleza de los ángeles la define muy bien en la filosofía, puesto que son espíritus. Un espíritu es un ser inmaterial dotado de inteligencia y de voluntad. Entonces son seres personales, con una identidad, con un nombre. La persona en filosofía es el ser que actúa, un ser concreto, fulano de tal, Benito Juárez, Abraham Lincoln, el padre Elías Morales, Benjamín Sepúlveda, un ser concreto. Y ellos son seres concretos, con un nombre, con una identidad, con una inteligencia, con una voluntad y una libertad de actuar. Hay algo interesante que preguntaban una persona el otro día: oiga, padre, ¿y los ángeles tienen alas? Sabemos muy bien que la tradición romana le atribuyó alas a los ángeles, pero también podemos decir que hay ángeles sin alas. No necesariamente necesitan las alas
para poderse mover de un lado a otro o estar adorando a Dios. Y en aquel texto donde se encuentra Lot en Sodoma, aquellos dos hombres que entran a la ciudad y aquella gente clamaba, danos a esos hombres, dánoslo. Y sabemos perfectamente bien que esos hombres eran dos enviados de Dios, dos ángeles. Lo mismo también aquel encuentro que tiene Abraham con esos dos hombres y que le predicen el embarazo de su esposa Sara y no tienen alas. Y hay que recordar que un ángel toma la forma que él quiere, puede manifestarse como un hombre, no porque tenga materia, sino que puede asumir esa imagen intelectual plasmándola en el hombre, o a lo mejor, ¿por qué no? Formarse, conoce las leyes de la naturaleza y las domina, formarse una representación. Y es que Dios puede permitir una situación de esas para el bien de los hombres. Por eso a veces hay personas que se confunden cuando dicen, no, es que mi ángel se materializó. Bueno, sí se materializó, pero con una finalidad, no va a estar perpetuo contigo el ángel, sino es momentáneo para determinarte el camino que el Señor ha dado para tu vida y rectificar algunas cosas que posiblemente no andaban bien. No hay que olvidar, vamos diciendo que el universo todo está sometido a leyes. Yo aquí tengo frente a mí un vaso de agua, a los 0 grados centígrados se congela el agua, a los 100 ebulliciona. Entonces todo está sometido a leyes y todos tenemos una misión y una función. Y los ángeles no andan caprichosamente manifestándose, ni los buenos ni los malos, a su arbitrio. Si han de manifestarse es porque Dios lo permita y con una misión y una función específica. ¿Qué podemos decir a propósito de esos ángeles o de los ángeles? En primer lugar, los ángeles van supliendo nuestra oración, que es una oración a lo mejor muy pobre, muy sencilla, y ellos contemplan, llenan de más gozo nuestra misma oración, nuestros mismos ofrecimientos de obras, y tiene como consecuencia redundancia a Dios en alabanza y en adoración. Porque debemos de considerar también que esta unión con nosotros tiene algo muy importante. ¿Qué podemos decir de los ángeles? Son parte de nosotros, son nuestros hermanos. Yo pienso que en el orden de la gracia, sí, son nuestros hermanos. Por eso, ya que unos y otros participamos de la vida divina y ellos y nosotros somos en Jesucristo los religiosos de Dios. Por eso ellos se interesan mucho por nuestra salvación y desean pues que nosotros nos juntemos con ellos en el cielo para alabar a Dios y participar de la misma visión beatífica de que participan ellos. Yo recuerdo aquí muy bien cómo el arcángel Rafael decía a Tobías viejo, mientras tú enterrabas a los muertos, yo presentaba tus oraciones ante el Señor. O sea, lo que usted está diciendo, estar sirviendo, potenciando esa oración que a veces no es lo suficientemente alta, porque recordemos que el hombre es muy limitado. La oración auténtica, hecha por el hombre en una hora, logra más o menos como 20 ciclos. Cada ciclo de 3 a 5 segundos máximo de estar con toda la abstracción en la oración elevándose a Dios. Y luego vienen ahí pues distracciones y bajas donde hasta se pierde uno un poquito, luego la retoma. Significa que en una hora, en el mejor de los casos, una gente engrenada que dura 5 segundos elevado en oración, 20 ciclos son 100 segundos. Es un minuto 40 segundos auténticos de oración en una hora. Mientras que los serafines, desde que fueron creados, están consumiéndose en el amor a Dios y en una oración alta sin disminuir un solo segundo. Y es que son de las cualidades que Dios otorga a los ángeles y que nosotros participamos de ella. Por eso la oración, por más pequeña que sea la de nosotros, pero con sinceridad, el ángel la toma y la lleva al Padre y se convierte en una oración como la de los serafines, constante. O sea, aquí el tiempo y el espacio quedan fuera, porque la oración, aun cualquier mínima cosa que hagamos en el nombre de Jesucristo,
se reciben alabanza al Padre. Hay algo interesante que dice una de las plegarias eucarísticas, dice que el ángel, que este ángel lleve a tu presencia esta ofrenda que es grata, y es que la ofrenda le corresponde a todo el pueblo de Dios. Ese pan y ese vino que ya son el cuerpo y la sangre de Jesucristo, son llevados, dice, por mano de tu ángel, para que cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. O sea, ahí entra la función del ángel como el que lleva la oración de nosotros, esta oración pequeña y sencilla, pero con mucha fe. Y luego no hay que olvidar que también se une en la oración que nosotros elevamos. Decimos una plegaria que desde muy pequeños nos han enseñado ángeles y serafines. Ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ahí ellos con mucho gusto se constituyen no solamente en compañeros de oración, sino también en maestros. ¿Por qué no pedirle a un ángel que está orando con nosotros, intercede para que yo pueda tener una chispita de ese ardor que tú manifiestas al Señor? Y lo hace el Señor cuando nosotros estamos en la oración frente al sagrario. Hay que tener presente que también en todos los sagrarios del mundo se encuentra todo un ejército de ángeles o de serafines adorando a Jesucristo, porque es el pan vivo que está. Por eso cuando el hombre o cuando nosotros estamos en oración, los ángeles son los que muchas veces, yo lo digo de experiencia, te dejan sin ninguna palabra, simplemente estar en la presencia. No necesitas ni de decirle ni de hablar, simplemente el estar. Y después viene un momento de paz interior que es como fruto del encuentro con el Señor. Así pueden ser 3 minutos, 4 minutos frente al sagrario. Con eso bastó para llevarnos un poco del amor de Jesucristo que inyecta en el corazón de nosotros los hombres. Y ahí está la función de un ángel para que no se queden los sagrarios solos, en la adoración constante. Sí, por ejemplo, los maestros de espiritualidad siempre dicen no hacer una oración diferente a la que el Espíritu Santo nos esté inspirando. Y esa oración de quietud, esa oración de silencio, donde nos quedamos mudos, siempre estamos hablando, siempre estamos haciendo discurso, pero cuando el Espíritu Santo nos inspira una oración de quietud silenciosa, entonces es el Señor el que habla, y por eso esa impresión profunda de paz y de gozo, porque hubo un diálogo, aunque no lo hubiéramos nosotros interpretado ni sentido, porque esas cosas se viven más que se ven o se tocan. De esa manera los ángeles pues reciben con gozo, de veras, todos los mandatos de Dios que les ha encomendado. Por eso dice que el texto, el justo, para que el justo le guarde en todos sus momentos, en todos sus caminos. Y estábamos meditando hace un momento esas características de esa sincronización en la oración que a veces se logra entre el hombre y los ángeles, entre los ángeles y el hombre, y cómo inspiran también a veces oraciones de quietud que sin embargo dejan una huella profunda en los corazones. Mira, San Pablo nos dice que ellos están al servicio de Dios y son enviados como siervos para el bien de aquellos que han de recibir esa herencia de salvación, ¿verdad? Todo el afán de los ángeles es hallar elegidos que ocupen los puestos que quedaron vacantes en el cielo por la caída de los ángeles rebeldes, y adoradores que alaben a Dios en lugar de estos, porque triunfaron de esos demonios quieren defendernos esos ángeles quieren defendernos del poder de las tinieblas. Y cuando un ángel logra que un hombre se acerque a Dios para que lo alabe, para que lo bendiga, el ángel ya está cumpliendo una misión muy específica para acrecentar en el hombre la confianza en su Creador. Pues sí, no hay que olvidar que dice la Escritura que los ángeles son miriadas de miriadas. Esto es miles de miles de miles de millones.
y todos los que quedaron en sintonía con el Señor, que son, pues ya lo dijimos, numerosísimos, siempre están dispuestos a ayudarnos, en especial en esos combates espirituales donde una alma es acechada por el demonio, que finalmente es un ángel caído. Y si bien es cierto que no hacen cera y pabilo del demonio, o sea, al árbol caído no lo hacen leña como nosotros. Así es. Entienden la desgracia de esos seres espirituales, hermanos de naturaleza de ellos, que cayeron en desgracia. Y no los, no los van en forma abusiva a estar lastimando, pero tampoco van a permitir que ellos, con una naturaleza superior a la del hombre, quieran llevarlos a la condenación eterna. Por eso los ángeles tienen ante todo una misión de ayudarnos en los momentos de la tentación. Yo recomiendo siempre que cuando venga el pensamiento, la mirada o alguna otra acción que no es correcta para el bien de nuestra vida interior, invocar a nuestro ángel. Y el ángel vendrá en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, para poder poner en nuestro corazón o en nuestra mente las palabras o los pensamientos oportunos y vencer aquel momento de tentación, ¿verdad? Por eso el Señor otorga al ángel una fuerza muy especial para que nos ayude contra los ataques de los otros ángeles caídos, que desgraciadamente, como dice aquella oración de San Miguel, buscan la perdición de las almas. Yo le hago una pregunta muchas veces a la gente: ¿a quién le interesa tu alma? ¿Al demonio o a Dios? Y mucha gente, así como por inercia, dice: a Dios. No, le interesa al demonio porque quiere ganar más adeptos. Dios sabe que en el fondo que nuestra alma fue creada y hecha para Él, pero como se ve acechada, al demonio le interesa tener muchos adeptos. Y aquí entra pues la misión del ángel, de ayuda, de auxilio, de protección, de inspiración contra las acechanzas del enemigo. Y qué bueno que se está hablando de esa misión según la voluntad de Dios que tiene el ángel respecto al hombre, porque hablábamos hace días de la distorsión que se está haciendo de estos servidores, porque esos son para el hombre. Decía el ángel del Apocalipsis a San Juan, cuando éste se tiró a los pies, y no minimiza el término San Juan escribiendo de sí mismo, que se arrojó a los pies del ángel para adorarlo, le dice el ángel del Apocalipsis: guárdate de hacerlo, a Dios adora, yo solo soy un siervo tuyo y de tus hermanos, los que llevan el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es la palabra. Entonces son servidores, y a veces los queremos convertir en seres serviles. A ver, ángel, ¿cómo te llamas? A ver, ángel, dime qué vela de color te corresponde, qué color te corresponde, cuál es tu símbolo, etcétera. Ese no es un ángel. El ángel acata la voluntad de Dios y va a servirte, llevándote y conduciéndote en esa protección hacia la patria celestial, pero no va a estar a tu capricho y no se va a someter a prácticas supersticiosas que ofenden y van contra la ley de Dios, sino que quien va a oír ese llamado con símbolos, con ritos supersticiosos, es un ángel caído. Y ahí está lo tremendo de lo que se está viviendo ahorita y que usted decía que está viviendo en su parroquia en estos días con mucha intensidad. Y más que todo es como el morbo de buscar nombres y atribuciones y una serie de situaciones que hacen del ángel como un dios. Tristemente podemos preguntar, o hay gente que ha preguntado: padre, pero entonces, si Dios es muy poderoso, ¿para qué tiene a los ángeles? Pues los tiene por eso mismo, con un servicio hacia Él y como medianeros hacia nosotros para que nos vayan conduciendo. Y lo hemos dicho en la Escritura, está: Rafael acompaña a Tobías, Gabriel el anuncio, y de esa manera Dios se vale de estos servidores para dar un camino, una noticia, pero sobre todo para invitar al hombre a que vuelva a Dios. Por eso en el momento de la muerte,
cuando nosotros estemos acercándonos a ese momento, es muy importante invocar la presencia de los ángeles, especialmente pues San Miguel que tiene esa encomienda de llevar las almas a Dios. En ese momento del trance de la muerte se hace presente el demonio para poder arrebatar una alma y hacerla renegar en el último momento. De aquí cabe pues que los ángeles tienen también toda una misión. El ángel de la guarda, ¿verdad? Y entre uno de ellos, que fue pues encomendado el cuidado de las almas, en particular, esos ángeles guardianes o custodios o de la guarda, son pues dados al hombre para que lo acompañen durante toda su vida hasta que se una a Dios en su único creador. Yo me acuerdo que a San Andrés Avelino, en el hecho de su muerte, narra una religiosa que le fue permitido ver lo que le ocurría al santo. 10,000 demonios lo atacaban en su lecho de muerte. Y dice la santa y los testigos que vivieron el momento de su muerte, que se convulsionaba el santo y se le distorsionaba el rostro de una manera horrible y grotesca, pero que finalmente fijó su mirada en una imagen de la Virgen Santísima que estaba en su habitación, y ahí se fue serenando y murió plácidamente, como aquel que se duerme descansando en los brazos de aquella a la que estaba invocando. Entonces, tener sí en el momento de la muerte la solicitud del ángel guardián, de las legiones angelicales al servicio del Señor, pero sobre todo a la reina de los ángeles, la Virgen Santísima, ¿verdad? A la que muchos ángeles están también al servicio de ella. Y sabemos pues que Dios puede otorgarle a ella ese servicio de ángeles porque, pues, simple y sencillamente por ser la mujer obediente, no por haber sido, por ser la mujer obediente, por ser la mujer humilde, por ser la mujer que está al servicio de nosotros en todos los momentos. Y ella siempre, al decir las generaciones me llamarán dichosa, pues seguimos diciéndole dichosa en todos los momentos. Por eso se le atribuye esta corte o este grupo de ángeles que están en la presencia de ella. La Iglesia Benjamín ha instituido también a los santos ángeles un día de fiesta, con la finalidad de darle su lugar por ser también parte de las criaturas que Dios ha hecho para bien y provecho de los hombres. Yo me he preguntado, ¿qué pasaría si nos rigieran los ángeles a los hombres? Yo te aseguro que nos traían marcando el paso. Sí, pero no hay que olvidar que fuimos creados en libertad y ni Dios reclama nuestra voluntad. Así es. De esa manera el ángel va caminando pues en pos y en nosotros, junto a nosotros, para llevarnos a gozar de esa presencia de Dios. Hablando pues también de los ángeles, de que si son alados o no alados, también surge yo creo, los querubines que ordenó Yahvé se pusieran sobre el arca de la alianza, donde se tocaban con las alas. Habla el Apocalipsis de los ángeles como un águila veloz, ¿verdad? Sí. Se quiere referir sin duda, al margen de que si tuvieran alas o no, que no las requieren. Un espíritu, el espacio y tiempo tiene una interpretación diferente a la nuestra. Lo mismo se habla del tiempo que de las distancias. Sí. Entonces, pero se refiere a esa velocidad con que se mueven, sin duda. Y es que el ángel está pues en la eternidad junto con Dios, y para Dios todo es presente, no hay pasado, no hay futuro, todo está actual ante sus ojos, y de esa manera pues el ángel también está sometido a esta eternidad. Bueno, pero este ángel de la guarda, te decía, este ángel de la guarda que estamos hablando, él nos tiene en continua comunicación permanente con Dios. Y para sacar buen provecho de ello, hemos de traer de continuo puesto el pensamiento en un ángel, en nuestro ángel custodio, que le debemos de manifestar nuestra veneración, nuestra confianza, nuestro amor. Nuestra veneración, ¿por qué? Pues cuando le saludamos, cuando oramos por él, para que el Señor lo fortalezca, lo vaya robusteciendo, le vaya dando esas gracias que necesita, que va a otorgarnos a nosotros también
como esa ayuda, esa fuerza. Y porque continuamente vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios, que son también inspiración de este ángel. O nuestra confianza, considerando pues el poder que tiene de protegernos y lo bondadoso que ha de ser para con nosotros, que le estemos confiando por Dios mismo todo lo que nosotros somos. Una experiencia de una persona me platicaba que en una ocasión tuvo muchas dificultades. Invocó la presencia de su ángel para que dialogara con el ángel de la otra persona y las cosas se dieran solución. Y efectivamente, la persona estuvo un rato en oración con el Santísimo, pidiéndole al Señor que le diera la capacidad de este ángel de arreglar las cosas de la situación, que es una situación grave, y que se comunicaran entre ellos dos. Y de camino que el ángel fuera hacia por delante para preparar ese momento. Y dice esta persona que cuando llegó la recibió muy bien, muy amable, quiso tratar el tema y le dijo, basta, eso quedó ya atrás, quedó en solución, dejémoslo a Dios, punto. Sí, qué importante, esto es un buen mensaje, es una buena recomendación. En esposos, con los esposos, cuando hay conflictos, la parte que está guardando esa serenidad y todavía esa cordura, ore pidiéndole a Dios nuestro Señor y al ángel de su guarda que dialogue con el ángel de la guarda del cónyuge, y en ese momento van a ver cómo ellos gustosos se van a prestar para inspirar palabras diferentes, actitudes diferentes, y que todo termine en sana paz. Así es. Fíjate que a propósito de estas situaciones, si nosotros invocamos a nuestro ángel, el ángel también va a descubrir las tretas que hace el demonio. Y de esa manera el ángel empieza a inspirar en el corazón del hombre aquello que no debe de hacer. Pero también hay algo importante. Es cierto que el ángel, hay un ángel que solamente él conoce la vocación de la persona, y él va dando las pautas hacia dónde tiene que caminar la persona. Porque el ángel inspira en el corazón del hombre la voluntad que quiere Dios de esta persona, y lo va dando, y lo hace tan palpable que no necesitamos preguntarle al ángel, oye, a Dios, oye, ¿qué quieres de...? No, Dios se vale de este ser tan pequeño, de este ser tan sencillo, y va en el corazón hablándole, por aquí, camina, esta es tu vocación, pero solamente él lo sabe. Y de esa manera, no hay quien como él que sepa lo que Dios quiere de nosotros. Él lo va haciendo. Hablando de la vocación pues es un llamado que exige respuesta humana, y lo recibimos como una inclinación, como una inspiración, como una tendencia. La vocación exhibe 3 condiciones: alegría, facilidad y eficiencia. Y aquí es donde sin duda yo creo tienen juego los ángeles para ir dando estas 3 matices o condiciones que exige la vocación. Pues nos estaba explicando hace un rato Padre Elías de cómo los ángeles que plasman la voluntad de Dios y están dispuestos a ejecutarlo con prontitud, dice la Escritura, están ellos cooperando, dice San Tomás de Aquino, que son los maquinistas del mundo, los que llevan el gobierno del universo. Y hablando de la vocación, decía que ellos son los que están presentando esas inclinaciones y esas facilidades para que se cumpla esa misión vocacional que Dios nos puso y para la que fuimos enviados al universo. Sí, por eso Cristo es el centro del mundo de los ángeles, y los ángeles le pertenecen, dice que el texto de Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria, en su gloria acompañado con todos sus ángeles. Le pertenecen porque fueron creados por y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, los principados, las dominaciones, etcétera. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Y dice que el texto de Hebreos,
es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. De ahí le cabe pues que Cristo es el centro del mundo de todos los ángeles, los tiene, y desde la creación donde los ángeles van siendo llamados hijo de Dios. Y a lo largo de la historia de la salvación los encontramos pues anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham y sobre todo comunican ese ministerio, ese servicio que tienen ante Dios. Por eso el ángel tiene una misión tan amplia en el campo espiritual de los hombres, y ahora el hombre, desgraciadamente, lo que decíamos, ha desvirtuado, ha hecho a un lado lo que en realidad en esencia es el ángel. Sí, y se arrima a otros ángeles, pero a los caídos que van a terminar causándole graves problemas y sufrimientos. Nadie da lo que no tiene. Y al enemigo que se arriman, lo que tiene es ira, tiene dolor, tiene soledad, tiene resentimientos y sobre todo un odio insaciable, irrefrenable en contra de los humanos. No hay que olvidar que el plan divino de asumir la naturaleza humana por la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Verbo, dicen algunos escrituristas que fue lo que perdió al ángel caído. Él sabía que iba a asumir Cristo, no el Verbo iba a asumir la naturaleza humana en la persona de Cristo, no por un tiempo, sino para siempre. Se iba a vestir de carne y todas las criaturas en el cielo, la tierra y los abismos al nombre de Jesús iban a doblar su rodilla. Y eso le repugnó: no servían, no serviré. Y se hizo la guerra en el cielo, y Miguel y los suyos lucharon contra él hasta derrocarlos de su lugar de gloria. Y eso guarda entonces como un recuerdo amargo y un odio que cada vez se acrecienta en contra de nosotros, y claro, de Cristo, que está vestido de carne. Ahí se centra toda su odio, toda su ira, y a esos son a los que nos arrimamos, Padre. Sí, por eso desde el momento de la encarnación y de la ascensión a la vida del Verbo encarnado, se rodea este grupo numeroso de los ángeles. Y lo que dices, cuando el demonio se da cuenta que Jesucristo, que el Verbo se va a revestir de esta carne, empieza a tomar un odio, porque el hombre se va a ver libre. Y Jesucristo está realmente, por eso decía que los ángeles están en los sagrarios, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, allí, en ese misterio. Y de esa manera Cristo se queda en medio de nosotros para seguir diciéndonos: yo estaré con ustedes todos los días, aquí estoy. Y de esa manera los ángeles, siendo portadores de mensajes de Dios, son los que nos invitan a adorarle constantemente a Jesucristo. Y en el cielo, con cuerpo glorioso, mora Cristo, y es un hombre Dios, un Dios hombre, al que todas las criaturas están doblando su rodilla. Es un hermano del linaje nuestro. El habernos exaltado el Señor al tomar nuestra humilde naturaleza humana, para ese Verbo, al encarnar en el vientre de María la Virgen, hacerse un hermano de linaje, un compañero en este valle de lágrimas, porque ya caída la naturaleza vino como redentor. En el libro de los Colosenses 1:15 y siguientes dice que todo fue creado por él y para él. O sea, él de todos modos iba a asumir, era su plan divino, la naturaleza humana, para, vestido de carne, asumir, reinar en los dos universos, en el material y el espiritual. Después tuvo que venir como redentor por la caída del hombre, pero también dice el libro de los Colosenses que su venida y su redención, dice en Colosenses 1:20, desde el 19, pues plugo al Padre poner en él la plenitud de todo ser y reconciliar por él todas las cosas consigo, restableciendo la paz entre el cielo y la tierra
por medio de la sangre que derramó en la cruz. O sea, las criaturas angelicales fueron los primeros en romper la armonía universal cósmica. Entonces la redención de Cristo dice que también restablece esa paz entre los seres espirituales y los de la tierra. Vale para ellos y para nosotros. Sí, por eso de aquí la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. En su liturgia, en esa liturgia de la Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios 3 veces santo, ¿verdad? Por eso, en invocar su asistencia, en el que nosotros te pedimos con humildad, en el momento también que pedimos por los difuntos, por eso el ángel tiene con más fuerza a estar cerca del hombre para que pueda llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. Pues apasionante el tema y mucho se puede seguir hablando y deberemos seguir hablando de esto, pero ya tenemos aquí tantas peticiones por medio de las llamadas que si gusta podemos empezar a darles paso. La señora Martínez de Oblatos, los felicito a todos. Últimamente he sentido un miedo grandísimo a morir, que no puedo ni dormir, me siento muy intranquila. ¿Qué puede hacer? Tu oración. Y sobre todo pues que hay que ser muy realistas. Depende nuestro camino, ya vamos muchos de regreso. Y hay que preparar ese regreso hacia Dios lo mejor posible, ¿verdad? Sí, pues no somos ciudadanos de la tierra. Claro. Entonces hay que pensar que nuestra patria es el cielo y la muerte es el momento ganancia. en que accesamos a él, entonces hay que estar felices, ¿verdad? Sí, es una ganancia como de San Pablo. La señorita Luz Martín pregunta, ¿es buena la incronización de los ángeles? ¿Qué les puede decir a las personas que dicen que incronicen? Hay que intronizar al corazón de Jesucristo y la Virgen María y San José. Los ángeles solos van a entrar junto con la presencia de ellos al consagrar un lugar. Sí, prohíbe la escritura dar un culto exagerado a los ángeles, ¿verdad? Sí. Hay que ubicarlos en el lugar Sí. que les corresponde. Un anónimo, somos un grupo de oración que llegamos a veces hasta el éxtasis. Vemos a veces a una ancianita o un ángel y nos dicen, benditos sean porque han abierto el corazón de Jesús. ¿Cómo saber si esto es de Dios? Se necesita ante todo la presencia del sacerdote y orar y purificar esos encuentros, porque déjenme decir que a veces esos grupos de oración, cuando no están bien preparados, las almas, algunas almas se pueden acercar a pedir oración y al rato no se quitan la pobre alma de encima y dicen, Padre me persigue, pero necesitamos pues también saber guiar la oración y rectificar el camino de la oración, ¿verdad? Muchas almas nada más simplemente dicen, oren por mí, y en el momento que nosotros se la encomendamos a Jesucristo, el alma, Dios, el ángel se la lleva a su presencia y no más molesta. Sí, y sobre todo, pues los frutos, si son de paz, ya les están diciendo por dónde va. Si hay turbación, la turbación es un signo no sano. No sano. Rosario Gaspar, agradezco a Dios y a ustedes por estos programas. ¿Qué puedo hacer? Cuando estoy rezando, escucho una voz que me dice cosas contrarias a lo que rezo. Nunca puedo rezar el rosario completo. Ajá. Siempre oigo una voz que me dice que no rece cuando cierro los ojos, veo rostros feos. Tienes que invocar la presencia de San Miguel Arcángel y de tu ángel para que este momento de oración sea un momento muy fuerte y ante todo sellarte con la sangre de Jesucristo. Muy bien, Y pedimos pues por nos ellos. queda todavía un poco de tiempo si quiere pues ampliarnos y Para redondear el tema, yo tema. pienso que para redondear el tema, yo pienso que hay momentos que todos hemos vivido, como dice San Ignacio de Loyola, los momentos oscuros o la noche oscura que llevamos. En esos momentos tenemos que pedirle al ángel y dialogar con nuestro ángel para decirle hacia dónde va a caminar el siguiente paso de nuestra vida. Lo sabe el ángel, pero delante del Señor para que aquella misión, aquel momento que el Señor permite, sea un momento de mucha luz, de mucha intensidad y de paz en el corazón. Nunca el ángel va a inspirar cosas contrarias a lo que Dios quiere de nosotros en nuestra misión.
¿Cuál sería pues la invitación que yo les hago? Pues ante todo tener presente, por lo demás, que honrar a los ángeles, a nuestro ángel, es honrar al mismo Dios, cuyo representante es, y nos unimos con él a menudo para darle la gloria. Por eso el ángel tiene esa capacidad de llevar nuestra oración, nuestro diálogo con Dios. Y de repente a veces la gente se desespera porque dice, es que no veo la mía, Padre. ¿No? El Señor va a hacer su obra en su momento, pero también tenemos que estar abiertos a signos exteriores de los cuales Él nos habla. Recuerdo una anécdota del Papa Juan Pablo II cuando fue electo Papa. Recientemente el primer lugar que visitó fue México, y cuando hizo el emblema de su escudo papal, puso en un extremo la cruz y debajo de la cruz una M, representando pues la presencia de María. Y cuando vino a México, lo primero que le sorprendió fue el signo que estaba en el altar mayor de la Basílica de Guadalupe. Y se conmovió tanto el Papa que quedó con la garganta hecha un nudo. Ver su signo papal plasmado en un lugar que él no conocía. Cómo los signos, esos signos se vale nuestro Señor para recordar y decir, esa es la misión, camina. También el Señor habla a través de esos signos que los ángeles nos ponen para seguir adelante en nuestra misión, la misión que el Señor quiere de nosotros. Por eso en muchas ocasiones no nos desesperemos, tengamos un poco de paciencia y de fe y de constancia, y el Señor dará una respuesta muy pronta a lo que nosotros hemos pedido. Pues muy bien, y aquí estamos haciendo una diferenciación muy clara entre lo que es el culto de Dulía a los ángeles por ser santos, por ser gente que intercede y ora junto con nosotros o por nosotros, y lo que es la angelología, ese culto indebido y distorsionado a los ángeles, en donde en forma supersticiosa a los que se invoca y se contacta son a los ángeles caídos. Así es. Y que si los invitamos con dulces, con baldes de agua, con veladoras, con incienso y con cristales y cuanta cosa que hay ahorita también se puede dar. Y oraciones supersticiosas, bueno, pues vamos a pagar las consecuencias. La señora Concepción del municipio de Tepatitlán pregunta que le llevaron la foto de su hijo a curar con una señora que hace limpias y ahora su hijo está enfermo en Estados Unidos. ¿Qué debe hacer con este problema? Tenemos que orar y anular esa situación que hizo aquella mujer con una oración. Hay que aplicar algunas misas por la salud de su hijo. Ya se nos terminó el programa, su mensaje final. Le pedimos pues al Señor que nos bendiga y que bendiga todas las casas, los hogares. Y yo los invito a que se unan a este trocito pequeño de este salmo, dándole gracias a Dios por tantos beneficios que recibimos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Te bendecimos, Padre bueno, y bendice a todas las personas, nuestros hogares y trabajos que en este día te encomendamos. Séllalos con la sangre de Cristo, tu Hijo nuestro Señor, y inspíranos con el fuego del Espíritu Santo todas las obras buenas que vamos a darte a ti, único Dios, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Así sea. Y pues llegamos al final del programa, como cada día, agradeciendo a Dios por el don de la vida y a ustedes por haber sintonizado. Me despido recordándole, Cristo ya vino y venció. Únanse al fuerte.